en este nuevo espacio de las 4D que nos llevan a combinar los 4 puntos cardinales de la comunicación responsable que hemos definido a esta posibilidad de unir el diagnóstico, el debate, el diálogo y las definiciones, necesitamos herramientas. Y estas herramientas de cambio social siempre tienen una referente. Ustedes me escucharán hablar de una cantidad de herramientas, de entusiasmo, de impulso, de innovaciones, pero tienen un coacheo, tienen una guía en Eloísa Primavera, una formadora de formadores, de líderes, que desde el proyecto Colibrí hace más de 20 años me tiene ahí como una seguidora fiel, atenta y aprendiz de todo momento. Eloísa, feliz de recibirte otra vez en esta tercera FES y hoy, que particularmente estás en cualquier lugar del mundo y generalmente te habíamos visto en Suiza, estás en mi país, en Uruguay y Colonia. Así que ahí En va tu mi tierra, en corazón. tu tierra. En mi tierra donde están realmente mis raíces. Bueno, vamos directo al tema. Cuando te convoco siempre me decís que yo te pido cosas difíciles, pero jamás has escapado a la posibilidad de ayudarme y de acompañarme en cada uno de mis pasos. Y eso es una gratitud a tu generosidad que nunca dejaré terminaré de agradecer. Entonces, en esta vuelta estamos emprendiendo cómo enfrentar los temas críticos con las personas que piensan diferente, que por supuesto les pedimos fundamentos para lo que nos dicen, cuando nos dicen no a la agenda, qué pasa con la minería, qué pasa con el litio, todos temas críticos que, bueno, tenemos que abordarlos de alguna manera. Y en esta tercera FES, que estamos convocando a casos, líderes en marcha que nos permitan localizar la prosperidad, la calidad de liderazgo, las herramientas que tengamos son fundamentales. Entonces, es ahí donde te preguntamos cuáles son las alternativas, los paradigmas que tenemos que tener en cuenta para poder comprender, intervenir y manejarnos en este cambio de conductas que necesitamos. Yo digo siempre cuando estoy por empezar una clase, porque vos conocés, ¿no es cierto?, mi actitud fundamental es de docente, pero es de una docente particular, ¿no? Que a la cual le gusta hablar un poquito, muy poquito, como lanzar el tema, y después solo contestar preguntas. Ujú. Y entonces yo fui juntando a lo largo de mi carrera como docente las preguntas más ricas que hacían los alumnos. Los alumnos ponen en el lugar de escuchar. Por eso me parece bueno, para introducir el tema, digamos, que me parece central en lo que vos estás proponiendo, contarte eso, ¿no? Yo daba 15 minutos de clase y después venían las preguntas obligatorias. Y entonces había un conflicto porque era la carrera de psicología, la carrera de economía, la carrera de trabajo social. Decían, pero ¿cómo podés obligar a la gente a hablar? Yo dije, no, yo parto del principio de que cuando cruzo el umbral de esta puerta, soy alguien que todos están pagando con el IVA, con los 150 impuestos que tenemos. Por lo tanto, yo trato en lo posible de cumplir con esa misión, de no dejar que ese dinero se vaya a otro lado. Yo quiero ser justa con eso. Y entonces, si vos no tenés preguntas para hacerme, quiere decir dos cosas. O no te interesa lo que te estoy diciendo, o no estás aquí. En el año 2000, yo conocí a una herramienta de un catalán que se llama Delibera, la herramienta, y el catalán Martí Olivella, que es un abanico que anda por todas partes. Mira, déjame ver si tengo acá En lo que casa, me... en casa, Claro. en la red lo conocen porque yo lo uso permanentemente. Bueno, Ahora no lo pero tengo. quiero relacionártelo con eso, porque fue el Delibera el que me ayudó a cambiar el formato. El otro día terminamos acá en Uruguay una reunión y uno de los regalitos fue este. ¿Y dónde está inspirado? En los colores. Ahora,
A lo que yo quiero ir con vos directo, ya que sabemos de qué se trata, ¿no es cierto? Eso es la expresión que le pedimos, pero es un pedir, como decía mi compañero George Raven, recomiendo fuertemente, quiere decir habla o habla. ¿Qué quiere decir? Decime qué te provoca eso. Y hay siempre varias posibilidades, ¿no es cierto? Acuerdo fuertemente, acuerdo razonablemente, o sea, no me mata, pero podemos seguir. No acuerdo fuertemente, o sea, tengo un fuerte desacuerdo y inmediatamente viene y tengo una propuesta, porque tener desacuerdos sin propuestas es parte de lo que vamos a llamar ahora paradigma de la escasez. ¿Está? O sea, es la queja persistente llamada. Es buscar culpables, escribir relatos, explicar, explicar, explicar y no tener la actitud propositiva, que es lo que propone tus 4Ds, ¿no es cierto? Cuando Claro. llega a definiciones. Entonces, quedó como una expresión muy clara del paradigma de la abundancia, quedaron esas dos cosas. Saber permanentemente a lo largo de una charla cómo va evolucionando ese abanico de posibilidades de todo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, cuánto hay de cada cosa y especialmente prestar atención, como decimos siempre, a los negros, a los que dicen, no comprendo de qué me estás hablando. Era una actitud muy frecuente de los alumnos, ¿no? Por eso yo te decía que preguntaba, ¿estás aquí o estás en otra parte? ¿No te interesa lo que estamos hablando, que es parte de la materia del currículum, o es por otra cosa? ¿O es porque eh, no estás aquí o porque no te interesa la carrera? Entonces, algo, decime, ¿qué te puedo contar para que vos pases del negro a uno de los colores? Entonces, eso quería decirte que me ayudó mucho a que la gente empezara a aceptar que así como es del paradigma de la escasez, es decir, no estoy de acuerdo o no me gusta, que son dos caras de del mismo paradigma, pero no tengo propuesta porque a vos te toca, vos sos la docente. No, yo digo, no, haz una propuesta porque yo ya sé un poco más de quién sos. Y la conclusión es esta, empezamos a trabajar en esto. ¿En qué estado vivís más de esos cuatro? ¿No? En el estado de no sé, porque hoy día, vos sabés que con la pandemia nos arrojó a un mundo particular de incertidumbre donde la gente dice, yo qué sé qué va a pasar. Bueno, imagina lo que va a pasar y propone. Y si no se da eso, se da otra cosa. ¿Cuál era lo que yo quería hacerte hincapié? Que creo que la novedad que traigo de un encuentro acá con tus conterráneos, es que aprendí que en general nos gusta juntar con los que somos del mismo palo y decimos, ¿no es cierto? Con los que somos, estamos de acuerdo con un montón de cosas, o sea, que tenemos acuerdos básicos fuertes o semifuertes, quiere decir, vivir en el espacio tranquilo. Todo el mundo piensa que es por Brasil, ¿no es cierto? De verde a amarillo. No, pero no es. La única forma que yo encontré en esos 20 años de progresar y de cambiar fue convivir con los rojos, con los que piensan distinto y cuanto más distinto, peor. Con la diferencia que de lo que se trata es mostrar que abundancia no es tratar de juntar a personas que están en el verde y amarillo, o sea, de acuerdo más o menos o fuertemente de acuerdo, sino aceptar que abundancia es aprender a convivir con los cuatro colores, o sea, con aquellos con los cuales yo acuerdo mucho, con los que acuerdo razonablemente, pero sobre todo acá, ese es el espacio de aprendizaje. ¿Por qué? Aquellos con los cuales nosotros no acordamos significa que si tenemos convergencia en que estamos trabajando para lo mismo, por ejemplo, sustentabilidad, es muy importante. Y yo veía que lo que vos querías provocar era esa discusión acerca de cómo hacemos para hacer que los cuatro espacios sean legítimos, ¿no? Y ahí es donde interviene realmente esa, esa construcción, no fue un descubrimiento, no. Yo no creo en descubrir, yo creo en inventar, ¿no? O sea, siempre tomo una frase de Bruno Latour que dice,
Pasteur no descubrió los microbios, inventó los microbios, porque donde antes había nada, era nada. Donde ahora hay unos seres invisibles que provocan consecuencias. Entonces yo digo, para mí el paradigma de la escasez es el paradigma automático en el cual nos lanza la sociedad en la que vivimos, que es competitiva, que es excludente, que hace que pensemos que quienes no están conmigo están en contra mío, y ahí subvierten la cosa más fuerte que existe, que es pensar que podemos pensar que tenemos un destino que no es un destino común. O sea, el planeta es nuestro personalmente, de nuestros hijos por legado y principalmente de nuestros nietos. O sea, mientras pasemos el tiempo discutiendo teorías y no discutiendo resultados, que es parte, digamos, de esas famosas dos doble entradas, ¿no? De si yo prefiero las explicaciones y no los resultados, cuánto tiempo gasto en una explicación y cuánto tiempo gasto en obtener o analizar resultados de otros. Y es ahí donde yo vuelvo a insistir con eso. O sea, o aprendemos en un grupo a sentirnos bien porque hay diferencias, o no vamos no vamos a ser capaces de generar diálogos productivos. Quiere decir que el diálogo productivo para mí es parte esencial de aceptar que no tenemos buenas explicaciones de la realidad, porque siempre nos estamos debiendo a nosotros mismos, ¿no es cierto? Algo que nos falta hacer, por lo tanto, tenemos una deuda. ¿De qué tipo es esa deuda? Casi no importa, pero yo digo, todas esas palabras que dicen conflicto, yo creo, eh, yo sé que es así, todas las certezas, el mundo de las certezas vive en el paradigma de la escasez. Acumular es el paradigma de la escasez, es tener miedo, ¿no es cierto?, de no tener para el futuro, para la vejez. Entonces, todo el tiempo estoy ahora trabajando con un grupo muy fuerte de América Latina que se llama Colectivo Aviala, de monedas sociales y economías transformadoras, donde trabajamos eso. Tratamos de ver dónde nosotros caemos en el paradigma de la abundancia, de la escasez y salimos de la abundancia. Y vemos ahí, es cuando no aceptamos que en cualquier grupo tiene que haber, y es normal que haya siempre, las cuatro posturas. Y por ejemplo, ¿qué dice? Para dar un ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos un conflicto con el horario. Es una palabra en mi categorización que vos conocés del paradigma de la escasez. ¿Por qué? Es admitir que todos deberían estar acá, más o menos de acuerdo en acerca de cómo son las cosas y qué queremos hacer. Cuando yo no escucho ningún rojo en un grupo, me empiezo a preocupar, porque dijo un maestro mío, cuando en un grupo todos piensan igual, significa que nadie está pensando, ¿no? Me parece una frase muy linda. ¿Por qué? Porque eso es lo normal. Nosotros no somos parte de la naturaleza. Lo discutimos acá con tus conterráneos, uruguayos, colonienses, que no somos parte de la naturaleza, somos la naturaleza misma. Decir que somos parte de la naturaleza es paradigma de la escasez, es ver una separación, ¿no? Entonces, te quiero, digamos, anticipar con eso, que esas cuatro columnas, yo ni me acuerdo cómo empezaba el primer elemento de la columna. Era, Empezábamos con el conflicto como diferencia, sí, el conflicto, no no sabía tener, la primera línea, porque yo ya desarmé tanto el cuadro de doble entrada, que cuando alguien dice, claro, dice, bueno, conflicto-diferencia, ¿qué quiere decir? No puede haber un conflicto acerca de en qué momento vamos a hacer las cosas. Tiene que haber una búsqueda de acuerdo que puede llegar hasta la división. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en un grupo, digamos, la metodología del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, y unos nunca pueden los sábados. Bueno, no pueden los sábados, ¿qué otro día pueden? Martes, jueves. Bueno, entonces un grupo trabajará jueves y otro trabajará
sábado. ¿Y qué significa eso? Es partir del principio que todo lo que aparece como conflicto en realidad es una negación del derecho a la diferencia. Ujú. Estamos trabajando muy fuertemente en eso porque una vez pasado el momento de la pandemia donde creíamos que íbamos a amanecer todos con el respirador, si amanecíamos, ¿no es cierto? Ahora como que hubo cierta presión del tiempo y la gente quiere hacer rápido lo que cree que tiene que hacer. Entonces empezaron peleas completamente absurdas. ¿Por qué? Porque nos cuesta salir de la escasez y pasar a la abundancia. Ahora, el segundo punto que como código R también me interesa es esto Sí, de cambiar el tiempo de buscar culpables por el de distribuir responsabilidades. Eso a mí me ha servido muchísimo porque se pierde tiempo, se malgasta energía, como se malgasta energía en convencer, también en buscar culpables. A ver, las cosas ya están así hechas, es, la macana está hecha. ¿Qué tal si nos paramos aquí y ahora y así es. distribuimos responsabilidades? La historicidad es implacable. Lo que está, está. Con la Y velocidad estuvo de los por tiempos, además, con ¿viste? la Como, velocidad de los tiempos. Y más allá de cómo estuvo, la pregunta de fondo es, ¿qué podemos hacer hoy para acercarnos hacia dónde queremos ir? Yo claro, creo que eso es absolutamente fundamental. Vos sabés que yo trabajo mucho ahora para cultivar el paradigma de la abundancia con tres elementos, ¿no? Que son tres elementos fundamentales de la democracia participativa, que es una democracia, yo digo, nuestra democracia está muy malherida, ¿no? sí, Muy malherida de porque muertes. ya no nos escuchamos con respeto, ¿no? Entonces yo digo, vamos a formar ahí una lista para concurrir a unas elecciones, porque la gente se olvidó de la democracia como un valor. Claro. Entonces yo digo, nuestra chapa se va a llamar, nuestra lista se va a llamar, chapa es en portugués, TEP, transparencia, equidad y participación. ¿Transparencia de qué? De toda la información, no ocultar la información. Ujú, El ujú. paradigma de la escasez institucionaliza, forma organizaciones rígidas. ¿Podemos ir en contra? No, por ejemplo, no podemos ir en contra porque hemos funcionado gracias a eso también. Podemos partir de ahí, pero transparentar, y transparentar quiere decir a cada grupo y en cada contexto aquello que el grupo necesita para avanzar. ¿Está? O sea, yo sé que uno de los temas es la legitimidad de los ODS, no quería tocar eso en particular. Hay medio mundo que está en favor, medio mundo que está en contra. Bueno, pero ¿importa por qué está en contra? No, lo que importa es reconocer el derecho de que algunos estén en favor porque les facilitó la vida para programar, para ordenar las ideas, para transparentar algo que si no, no aparecía. Bueno, Entonces y me ahora, parece que es ahora importante me estás dando pie a la otra, al otro paso de no tener razón, sino de tener resultados. A de ver, buscar resultados. Los resultados son el lugar. Y además, mira, es una lástima que no tengamos tiempo, ¿no? Pero yo digo, pasaron 20 años desde aquel cuadrito, ¿no? Buscar tener razón o ser estar en lo correcto y buscar acercarnos a los resultados. Porque lo más importante de los resultados es que el camino nunca es en línea recta, es aceptar que vamos a ir caminando así y claro. además ir caminando así con todos estos. Y ahí hay una ley muy linda de un señor que yo quiero mucho, que es Kevin Kelly, que habla de las leyes de la complejidad y que dice honrar los errores. ¿Qué quiere decir? Estamos yendo y no es porque una experiencia falló que falló todo, no, falló a lo mejor algo nuevo y ese nuevo es productivo. Ujú. Paradigma de la abundancia es aceptar, aprender o acercarse en los errores, no solo en los aciertos, ¿no? Y yo creo Claro. que para mí esa es parte, digamos, de los procesos. ¿Por qué te digo que me parece importante? Yo trabajé, vos sabés, muchos años buscando mejorar la gestión de programas sociales masivos, en particular de la política social. Y trabajar con el marco lógico y todo eso que los financiamientos exigen, olvida que trabajamos con gente y Mm. que no podemos ir.
del paso 1 al 2, al 3 y al 4. Tenemos que ir al 1, al 2', al 3 ter, etcétera, en zigzag, justificando que solo así nos acercamos a los resultados. Entonces, abundancia, curiosamente o paradójicamente, es aceptar caminos alternos, aceptar que en el camino está buenísimo que se produzcan, y ahí vuelvo, que aparezcan aquellos que no creían en aquella primera etapa, en lo que decíamos, que pidieron permiso para hacer otro camino con sus propuestas, y les dijimos, dale, así, veámonos en un mes, en 2 meses, en 3 meses, cómo están tus resultados. ¿Se entiende? Y Por ahí está, ejemplo, aparece el otro que tiene que ver con transformar el problema en proyecto. A mí tal cual, me encanta ese otro paso, ese último paso, porque es el que te lleva a la acción, es el que te impulsa y es el que nosotros usamos para cómo hacer el empujoncito, el nudge, ¿no? ¿Sobre qué empujo? Yo no empujo sobre un problema, sino sobre un proyecto. Entonces, de esa sobre un manera, proyecto que tiene un resultado, que ahí vengo de vuelta con el tema de la abundancia, que puede tener una multiplicidad de caminos. Ir por un solo camino es el colmo, es el doctorado Harvard del paradigma de la bueno, escasez. bueno, sobre todo en un momento de circunstancia serendipia, ¿no? Donde encontramos lo que no buscábamos, pero es mejor que lo que salimos a buscar. Y no Entonces, encontramos lo que buscamos porque quizás no existía, era algo que estaba en nuestra imaginación. Yo te doy el ejemplo, ahora hace poquito vinieron acá a mi casa un grupo de personas, estuvieron acá buscando el proyecto 1, 2 y 3. Salió el proyecto 4 y en buena hora, porque ni había condiciones para el 1, ni el 2, ni el 3. ¿Entendés? Entonces, de lo que íbamos a hacer, que era un criadero de peces autosustentables, salió una escuela para chicos para escribir fábulas nuevas, fábulas que ayuden a los chicos a bueno, pensar distinto. ese es el ADN Imagínate, de la innovación, ¿no? Ese es el ADN de poder estar abiertos y de no estar encasilladitos en lo tal que cual. siempre es, y sobre todo en la educación, que siempre la tuvimos pensando que era la panacea de nuestro futuro. Y hoy nos damos cuenta que somos un aprendizaje permanente, constante, complejo. Se nos está acabando el tiempo. Vos sabés Uy, que yo me pasaría horas contigo. Dijimos que esto iba a ser 10 minutos y ya nos fuimos, bueno, pero bueno, no, la idea es esta, es poder tener una guía, una orientación en estas diferencias que tenemos que complementar. fantástico. A mí me encanta, o sea, si bien fue una charla cortita, yo creo que, digamos, como es el entrenamiento en el paradigma de la abundancia, es recordar que abundancia no es eficiencia, para nada, para nada. Abundancia es fluir y encontrar lo que uno encuentra en el camino y aprender a convivir con las diferencias como parte de la abundancia, no de los problemas que hago con los rojos que me tienen ahí cansada, con que quieren hacer el proyecto de la espirulina. No, déjalo que haga la espirulina. ¿Y por qué no invertir en que haya diversidad de proyectos en el mismo proyecto? ¿No? Yo creo que eso, no estamos preparados para eso, Marita. Yo te digo que la gente lo lee como fracaso. Y yo le decía al compañero que vino de Brasil, dijo, ¿sabes que siento tanto que no se pueda hacer ese proyecto acá en tu casa? Y yo dije, yo no siento nada, capaz que me salvaste la vida, va a ser un problema, se me iba a llamar de mosquito, etc. Yo pienso que no va a andar mal, no fue un fracaso, mejor dicho, fracaso es escasez, ¿no? No fue un fracaso porque hemos conversado, hemos visto, hemos hecho la lectura del paisaje y hemos descubierto que este proyecto está muy bueno a 30 kilómetros de acá, en Artilleros está muy bueno. La playa de Para mi hacerlo en familia. Artilleros, No, no. porque hay un río que nos ayuda. Y acá otra cosa. Entonces, esa idea del fluir como abundancia y no como acumular, tener mucho y parecido, entonces es fluir aceptando que cada uno tiene su espacio de legitimidad y de contribución
a la sustentabilidad. ¿Está? Porque sustentabilidad, Importante ser honestos en lo que se dice y responsables en lo que se hace, ¿no? Eso es tal fundamental. cual. Bueno, y éticos en lo que se programa, planifica desde las altas gerencias, las altas dirigencias, que también ese es un tema que podemos hablar contigo. Sabes que permanentemente estamos compartiendo tus herramientas, así que muchísimas gracias por este espacio. No va a ser la única vez que te vamos a convocar. Estamos todavía con un 70% de la travesía FES, que justamente tiene estos casos líderes donde es muy importante también este liderazgo sustentable, transformador, de una realidad que nos lleva corriendo y de una educación que muchas veces tiene protocolos, tiene currículos, tiene políticas educativas que no responden a la velocidad de los tiempos ni a las exigencias de la realidad, ¿no? Porque realmente es imposible pensar que alguien tiene las respuestas. Tenemos que encontrarlas, innovarlas y bueno, y ver qué se puede ir congeniando en esta multiplicidad de pensamientos y de validación de que todo es posible y todo es necesario. Muchísimas Y gracias. principalmente si aceptamos que no sabemos Bueno, cuáles son los pasos del camino. Eso es abundancia. vos sabés que yo harto digo, desde que recuerdo al doctor Florencio Escardó, que sé que también vos lo conociste, él siempre me decía que había que ser humildes con nuestros saberes y orgullosos de nuestra misión. Y eso es realmente lo que siempre he sentido contigo también, ¿no? Porque yo me acuerdo que te he dicho que sos mi madre, mi maestra, y me has dicho sos una par. Y para mí es el regalo más lindo de saber que cuando estamos estudiando, buscando, buceando en qué es la educación, qué es la formación, siempre hay un aliento, siempre hay un empujoncito para hacer un pequeño aprendizaje, un pequeño paso hacia adelante. Que a veces sea un error, también sirve. Así que bueno, muchísimas gracias, te quiero mucho, sabés que para Nos mí... estamos viendo en cualquier otro momento cuando quieras. Dale, ¿Sí? chau, chau, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo día de la experiencia FEST. Seguimos hasta el 10 de diciembre, por eso te invitamos a suscribirte para actualizarte de todo lo que vamos haciendo. ¿Te sumás?